Personas que tienen problemas en el hígado, lo que buscamos siempre cuando una persona se aqueja porque tiene alguna dolencia en el hígado, buscamos siempre los conflictos que tienen que ver con la necesidad, con la falta. Cuando hablamos de falta, no solamente es falta de alimentos, falta de dinero, falta de comida, puede ser la sensación de que alguien nos falte. ¿A quién no le pasó alguna vez en algún momento de la vida cuando de pronto estamos viviendo una situación positiva? Puede ser que sea una situación positiva, ojo, no nos enfermamos únicamente porque vivimos situaciones negativas. No buscamos en la consulta situaciones negativas siempre. Lo que buscamos también son situaciones positivas, porque las situaciones positivas nos pueden remitir o la relación, el hecho positivo puede tener una relación con algo negativo. Sabemos que lo negativo está en lo positivo y lo positivo está en lo negativo. Ciertas personas, cuando recuerdan hechos positivos, les inunda una cierta tristeza. Entonces, buscamos también hechos positivos en el consultante que viene con un síntoma, por ejemplo, en el hígado o en cualquier otro órgano. Entonces, si una persona está pasándola muy bien en una fiesta y está compartiendo en su familia algo maravilloso, una fiesta inolvidable, una fiesta maravillosa, muy significativa, esa persona puede estar sensible cuando vive ese hecho positivo y en ese momento puede recordar a la persona algo que no tiene resuelto en su mente y puede ser precisamente la falta de alguien. ¿Cómo no está esta persona disfrutando conmigo este momento? ¿Cómo me falta esta persona? ¿Cómo alguien falta en esta fiesta? ¿Alguien falta en esta familia? Solamente eso, esa vivencia emocional de ese conflicto, si se vive muy intensamente, porque ya la persona tiene el programa de la carencia, que es la falta, y ese hecho positivo lo puede vivir muy intensamente como algo negativo. Y simplemente por eso esa persona puede tener problemas en el hígado. Si es muy intenso el conflicto y reúne las condiciones como para que sea un cáncer, la diferencia entre un conflicto que no es tan intenso y un conflicto que es muy intenso se relaciona directamente con el tener cáncer o no tener cáncer. Básicamente, cuando una persona vive muy intensamente sus vivencias, sus conflictos, hay que tener en cuenta qué es lo que está impulsando a esa persona a tener esa tendencia indeclinable a vivir ese episodio de una manera muy intensa. ¿Qué es lo que hace que esa persona viva tan intensamente cualquier tipo de hecho o acontecimiento? Y es el programa. Entonces, de acuerdo al programa que tenemos, a la formación inconsciente que tenemos, que sabemos que se codifica en algún momento de nuestras vidas, que puede ser en la infancia, en la adolescencia, o puede ser un programa del vientre materno también. Incluso podemos compartir información en nuestro transgeneracional, que de ahí también sacamos y extraemos algunos recursos para poder sobrevivir en este entorno y en este ambiente. Lo que buscamos es que la persona se dé cuenta que su emoción, que su estrés, que su tendencia a vivir los conflictos de la misma manera tiene que ver con un programa, y ese programa tiene que ver con un programa de carencia. Así viven las personas sus conflictos. En este caso, cuando esa persona comprende que las sensaciones de falta, obviamente puede identificar dónde se programó, dónde se codificó, cuándo fue la primera vez que vivió ese conflicto, que sería el programa, y cuándo fue la segunda vez que volvió a resentir el mismo programa, el mismo conflicto que nunca se descargó, que nunca se expresó, y así sucesivamente la persona se va dando cuenta que todo en su vida tiene que ver con ese programa, que todos los acontecimientos de su vida tienen que ver con ese programa de carencia, que las cosas que le pasa a esa persona, que las personas que quiere evitar, los trabajos, digamos, en que la persona vive o se frustra en relación con lo económico, tiene que ver con su programa. Lo que le vaya a pasar en la vida a esa persona tiene que ver con su programa, porque es como un caldo de cultivo ese programa. Ese programa es como un llamador. Ese programa atrae inconscientemente acontecimientos, episodios, personas, trabajos, profesiones,
Es decir, amistades. Uno se relaciona socialmente de acuerdo también al programa que uno tiene. Con las personas que me voy a juntar, probablemente para que puedan comprender mi programa, van a ser personas que tengan que ver con la carencia también, o que me van a hacer vivir la carencia. Básicamente, cuando hacemos un conflicto emocional, cuando vivimos un conflicto emocional de carencia, en el caso que vivamos un estrés importante en relación con la carencia, lo que se afecta es el hígado. El hígado se encarga de almacenar. Es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de almacenar. A veces, cuando es muy intenso el conflicto, hasta incluso puede existir un cáncer en el hígado. Un tumor en el hígado es una respuesta biológica de supervivencia a un conflicto que se relaciona con la carencia, con la falta. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo como para que podamos comprender cómo funciona el tema del tumor en el hígado, por ejemplo, o cualquier afección en el hígado. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de un animal, un zorro. En este caso es un zorro en la naturaleza que estaba acostumbrado a ir a un cierto lugar, que es un gallinero enorme, a comerse las gallinas. Es decir, este zorro durante un buen tiempo se la pasa comiéndose las gallinas de ese gallinero. El dueño no sabe, siempre le faltan gallinas, pero nunca supo que había un zorro que se estaba comiendo las gallinas. Ese zorro, acostumbrado a comer las gallinas, un día se encuentra que el gallinero se va. Este hombre traslada su gallinero a otro lugar y el zorro un día va hacia ese sector donde estaba el gallinero y no lo encuentra más. Cuando no encuentra ese gallinero hace un estrés. Obviamente ese estrés tiene que ver con la falta de comida, en este caso la falta de gallinas. El zorro se encuentra con que ahora no puede comer más gallinas. No sabe qué hacer porque estaba acostumbrado a eso, a comer gallinas. No tenía otro recurso el zorro. El zorro lo único que sabía era comer gallinas. No estaba capacitado ese zorro, no tenía experiencias ese zorro para dedicarse a buscar alimentos en otro lugar. Estaba acostumbrado toda su vida a comer las gallinas de ese gallinero, pero un día se va el gallinero. ¿Y qué hace el zorro? Como no tiene recursos de supervivencia, el estrés es más importante. Eso le pasa a cualquier persona que cree que a veces ciertos conflictos son muy importantes o que es de vida o muerte, como perder un trabajo, una separación afectiva, una gran ofensa inesperada, un insulto inesperado, una separación del territorio inesperada, una traición inesperada. Ciertas personas, como no tienen esos recursos y esas capacidades para poder afrontar o confrontar esos problemas que se relacionan con la supervivencia, porque siempre está en jaque la supervivencia, detrás de cualquier situación afectiva o emocional, o las que yo mencioné recién, siempre está como telón de fondo la supervivencia. Es lo que necesitamos del otro siempre. Básicamente, en relación con este zorro, al no contar con recursos para sobrevivir, indefectiblemente el cerebro, que ya sabe y conoce de esa situación, lo que hace es enviar un tumor al hígado. El zorro obviamente no sabe que tiene un tumor en el hígado, pero ese tumor en el hígado lo que va a proponer en el zorro es que esté un buen tiempo en un estado de observación, podríamos decir, de la naturaleza. Ese zorro va a estar un buen tiempo sin salir a cazar, sin salir a comer, va a tener una flor de inflamación en el hígado, un tumor en el hígado, que va a producir síntomas en el hígado no está funcionando al 100%, lo que está haciendo ese tumor es tratar de almacenar todos los nutrientes que se pueda y que estén a disposición. Ese tumor en el hígado va a funcionar como un pequeño granero, con el sentido de retener todos los nutrientes, almacenar todos los nutrientes que se pueda, porque hay una emergencia. Esa emergencia es el tipo de estrés que hace el zorro con las gallinas. Hay una urgencia emocional. Digo emocional porque cualquier tipo de sensación que cualquier ser humano o animal pueda tener, siempre se va a traducir biológicamente. Es decir, las emociones no tienen que ver únicamente con llorar o emocionarse o vivir estreses emocionales.
Las emociones tienen que ver también cuando uno tiene hambre o cuando a uno le duele algo, una dolencia muy importante puede causar una emoción. El hambre puede causar una emoción importante. Entonces, en este caso, lo que pasa con el zorro es exactamente lo mismo. Lo que pasa con el zorro es que ese tipo de estrés que hace al no ver las gallinas produce una emoción, obviamente que sí, y es ahí donde el cerebro, para bajar ese tipo de estrés, obviamente el cerebro sabe que el zorro no cuenta con esos recursos porque mide todo lo que pasa en términos de estrés en su cuerpo, y lo que hace es, el cerebro de ese zorro lo que hace es aplicar inmediatamente el programa biológico de conservación. Este programa biológico de conservación tiene que ver exactamente con el tumor en el hígado. Ahora, ese zorro no sabe que tiene un tumor en el hígado. Va a estar durante un buen tiempo sin comer, porque no es necesario comer, hasta que vuelva a encontrar nuevamente las gallinas. En el caso que encuentren un nuevo gallinero, es la solución al conflicto, porque en este caso los animales solucionan el conflicto en forma práctica. No es como el ser humano. Los conflictos biológicos en los animales son directamente biológicos. No así en el ser humano, pero sí en los animales. El conflicto que es directamente biológico en el animal, en este caso en el zorro, tiene que ver con la falta de comida. Si no hay comida y el zorro no cuenta con otras capacidades, el zorro se muere, y para que no se muera, el cerebro envía un tumor en el hígado, que lo va a mantener durante un buen tiempo en un estado de conservación, sin comer, quietito en su lugar, puede ser una cueva o cualquier otro lugar de resguardo, hasta que vuelva a aparecer nuevamente alguna gallina. Si el zorro tiene esa suerte de que vuelvan a aparecer las gallinas o alguna gallina, será entonces la solución al conflicto. En este caso, el cerebro lo que hace inmediatamente es invertir la orden y ya no se necesita más ese tumor en el hígado, porque no tiene ninguna razón de ser ese tumor en el hígado, siendo que el zorro acaba de solucionar el conflicto porque acaba de encontrarse nuevamente con las gallinas. Bien, entonces, esta es la relación, digamos, que hay, el nexo importante que existe entre la naturaleza y los seres humanos. En este caso, el ser humano vive, al igual que el zorro, el conflicto de carencia. Cuando el ser humano cree, interpreta que no tiene o no cuenta con esos recursos, entonces, en ese momento que no cuenta con los recursos, que cree que no cuenta con los recursos, entonces, como el cerebro no puede distinguir lo real, lo imaginario, de lo simbólico y lo virtual, para él esa emoción es real. Por lo tanto, el cerebro no tiene ninguna duda. Lo que va a hacer el cerebro es aplicar el mismo programa. En este caso, el mismo programa que el zorro. Va a enviar un tumor en el hígado de esa persona, porque está viviendo un conflicto de carencia y lo vive de una manera muy intensa. ¿Por qué razón? Porque su programa le hace creer que no cuenta con recursos y capacidades para encontrar otro trabajo o, por ejemplo, para contar, digamos, con otros recursos en relación, que puede ser con el trabajo o puede ser con otras cosas. Y ciertas personas con ese programa, al llevar a la conciencia este tipo de información, se abre en esa persona nuevas posibilidades. Otra forma de vivir, otra forma de sentir. La persona comprende que toda enfermedad en cualquier órgano tiene un sentido y ella misma lo puede corroborar. Y obviamente comprende fundamentalmente que todas las inflamaciones y los dolores, las dolencias, tienen que ver siempre con una fase importante de la naturaleza que intenta, sobre todo, digamos, por todos los medios, la madre natura intenta siempre con la enfermedad, con la inflamación, con el dolor, con el estado febril, intenta conservar a la persona, recuperar energía vital, hasta que, obviamente, la persona recupere esa energía vital, en el caso, obviamente, de que porque todo depende de cada persona. Hay algunas personas que les cuesta recuperar la energía vital porque hacen estrés con la enfermedad. Bien.